Good morning, kids. I hope you're having a great week. Buenos días, chicos. Espero que estén teniendo una excelente semana. El día de hoy, en la primera clase de esta semana, vamos a hablar acerca de un tema muy relacionado al de la clase pasada. En la clase pasada hablamos acerca de I have, you have, que quedamos que era para establecer, hablar cuando hablamos de tener algo, de posesiones, ¿verdad? Por ejemplo, I have an apple, vendría siendo yo tengo una manzana. Pero ustedes ya se acuerdan de eso porque son muy inteligentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo similar, pero en vez de hablar acerca de algo que tenemos, vamos a preguntar si tenemos algo. Do you have? Do you have? Para entender cómo se componen estas preguntas, primero tenemos que fijarnos bien en la primera palabra, do. Esta palabra nos va a indicar si la frase es una pregunta. Es una de las palabras que cuando van antes, al principio de una frase, nos indican que va a ser una pregunta, ¿verdad? Eso y claro, el signo de interrogación. Do you have? ¿Tienes? Do you have a doll? ¿Tienes una muñeca? Y para contestar estas preguntas tenemos dos opciones. Yes, I do y No, I don't, que ustedes ya saben lo que significa. Entonces, quedamos que para preguntar si alguien tiene algo, ponemos al principio la palabra do, después you, para preguntar a otra persona, y have, que es lo que habíamos visto la clase pasada, que es la acción de tener. Entonces, aquí, do you have a doll? ¿Tienes una muñeca? Y aquí esta niña dice, yes, I do. Y esta niña dice, no, I don't, porque no tiene. Okay. Ahora, vamos a hacer un juego en el que yo te voy a preguntar con palabras del vocabulario que ya hemos aprendido, una pregunta acerca de la imagen que vas a ver en la pantalla. Y tú tienes que responder, yes, I do o no, I don't. Por ejemplo, con este niño, do you have blue eyes? Blue eyes? Blue eyes. Yes, I do. Sí tiene blue eyes. ¿Ok? Y si le pregunto, do you have a nose? A nose. Diría, yes, I do. Pero si le preguntamos, do you have a car? No, I don't. Porque no tiene un carro, ¿verdad? Ahora, sin más preámbulo, comencemos. Do you have brown hair? Brown hair? Do you have brown hair? Yes, I do. Do you have blue eyes? Blue eyes? No, I don't. Do you have a cat? Do you have a cat? Very good. Do you have a dog? Do you have a dog? Very good. Do you have a bowl? Do you have a bowl? No, I don't. Do you have a cat? Do you have a cat? No, I don't. Do you have a mouth? Do you have a mouth?
Yes, I do. Very good. Muy bien, chicos. Do you have two eyes? Eyes? Yes, I do. Do you have a cat? Do you have a cat? No, I don't. Muy bien, chicos. Esto fue todo. Si tienen alguna pregunta acerca de cómo funciona, pueden mandarme un mensaje por WhatsApp. I hope you have a great week and I will be waiting for your answers. Espero que tengan una excelente semana y estoy esperando por sus respuestas de los ejercicios. Espero que no se les haya hecho muy difícil y si tuvieron alguna duda siempre pueden regresar a las instrucciones del ejercicio y volverlo a ver. Very good. Bye bye. See you next class.